Rusia cambió radicalmente tras las dos revoluciones que se dieron en 1917, pero fue la Revolución de Octubre la que transformó realmente el país. La toma de poder por parte de los bolcheviques y la liquidación de la dualidad de poderes entregando todo el poder a los soviets enfureció enormemente a las élites capitalistas y terratenientes de Rusia, que se resistieron e intentaron recuperar el poder. La guerra civil rusa no fue una guerra en la que se enfrentaron solamente el ejército rojo y el ejército blanco, porque las potencias imperialistas de la Triple Entente también participaron en la guerra civil apoyando a los blancos e imprimiendo un carácter internacional a la guerra. Pese a todas las dificultades y adversidades que les surgieron a los bolcheviques, consiguieron ganar la guerra y proseguir con la edificación del socialismo. Pero, ¿por qué estalló la guerra civil rusa? ¿Cómo ganaron los bolcheviques la guerra? Estas dos cuestiones serán respondidas a lo largo de este vídeo, así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta, comenzamos. Hace 2 semanas empecé con la serie de vídeos sobre el periodo revolucionario de Rusia para conmemorar el 105 aniversario de la Revolución de Octubre y el 100 aniversario de la fundación de la Unión Soviética, que se celebrará a finales de este año. Os hablé de la Revolución de Febrero y de la Revolución de Octubre, de modo que os recomiendo que echéis un vistazo a estos dos vídeos para refrescaros la memoria y entender mejor el vídeo sobre la Guerra Civil Rusa. El vídeo sobre la Revolución de Octubre lo dejé en la disolución de la Asamblea Constituyente y el comienzo de las negociaciones de Brest-Litovsk con los alemanes. Pero antes de empezar con este punto, quiero hablar sobre el origen de la Guerra Civil Rusa. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre cuándo empezó realmente la Guerra Civil Rusa, porque hubo distintos acontecimientos que provocaron escaladas bélicas entre los revolucionarios y los contrarrevolucionarios. Algunos defienden que la Guerra Civil comenzó después de la toma de poder por parte de los bolcheviques, porque tan solo unos días después de que los bolcheviques asaltaran el Palacio de Invierno, los colaboradores del gobierno provisional constituyeron el Comité de Salvación de la Patria y la Revolución y distribuyeron un panfleto entre los ciudadanos titulado A los ciudadanos de la Revolución Rusa, que decía: el 25 de octubre los bolcheviques de Petrogrado, contra la voluntad del pueblo revolucionario, detuvieron criminalmente a una parte del gobierno provisional, disolvieron el Consejo Provisional de la República Rusa y proclamaron un poder ilegal. No reconozcáis el poder de la violencia, no acatéis sus órdenes, alzaos en defensa de la patria y la revolución. A esta nota le siguió la ofensiva de Kerensky y el general Krasnov, y para el 1 de noviembre, 14 de noviembre en nuestro calendario, fueron derrotados. Otra fecha es el 10 de diciembre de 1917, porque en esa fecha Inglaterra y Francia firmaron un convenio sobre el reparto de las esferas de las operaciones militares contra Rusia. Gracias a esta reunión, los contrarrevolucionarios de Rusia recibieron financiación por parte de la Triple Entente para derrocar a los soviets, los zaristas, los cosacos, los islamistas de la Basmachi y los nacionalistas ucranianos recibieron dinero por parte de las potencias imperialistas. Por ejemplo, tan solo Reino Unido destinó 89 millones de libras para financiar el movimiento blanco. Otros historiadores se van más atrás para hablar sobre el origen de la guerra civil y afirman que la guerra empezó con la Revolución de Febrero. Para justificar esta postura, se acogen al telegrama que envió el presidente de la Duma zarista, Rodzianko, a Nicolás II un día antes de la abdicación del zar, y el telegrama decía lo siguiente: la guerra civil ha empezado y se está enardeciendo. Esta postura está orientada a demostrar que el zarismo no fue aplastado simplemente apartándolo del poder, sino que se resistió y protagonizó distintos intentos para recuperar el poder, como fue el golpe de estado de Kornilov, el del general zarista Krasnov y la creación del movimiento blanco, en el que los zaristas tenían mucha influencia. Los sovietólogos anticomunistas defienden que la guerra civil comenzó cuando los bolcheviques empezaron a implantar medidas socialistas encaminadas a acabar con los intereses de las clases explotadoras de Rusia. De esta manera, afirman que la nacionalización de la banca, la gran industria y de la tierra fue la causa de la guerra civil. Siendo más concretos, el comunismo de guerra y la Prorrazbyorska, o las requisas de alimentos del campo, son, en opinión de los anticomunistas, el factor clave para el comienzo de la guerra civil. Pero caen en un
error muy gordo porque antes de la Protrasbiorska, el gobierno provisional impuso el monopolio estatal sobre el pan, con el que prohibieron la venta libre privada del pan y de algunos alimentos del campo. Su compra y distribución solo se podía hacer a través de los canales del Estado. Por otro lado, para cuando los bolcheviques implantaron el comunismo de guerra, que fue a finales de 1918, la Rusia soviética llevaba meses defendiendo el país de la intervención imperialista y de los blancos, por lo que el origen de la guerra civil no lo podemos encontrar en esta política. ¿Qué es lo que opino yo? Soy partidario de que la guerra civil comenzó tan solo un día después de la toma del poder por parte de los bolcheviques, ya que se dio la ofensiva de Kerensky y del general Krasnov. Objetivamente, esta intentona contrarrevolucionaria fue la primera batalla por la defensa del poder soviético en Rusia y los bolcheviques la cumplieron con creces. A partir de ese momento, la guerra civil se convirtió en una guerra de baja intensidad hasta el comienzo de las negociaciones con los alemanes y la decisión de los imperialistas de la Triple Entente de financiar a los blancos. A partir de ahí, Rusia experimentó una escalada bélica y en el año 1918 los bolcheviques tuvieron que defender la patria soviética de la contrarrevolución interna y de la intervención imperialista extranjera. Explicado todo esto, voy a seguir desde el punto en el que dejé el anterior vídeo sobre la Revolución de Octubre. El 3 de diciembre, 16 de diciembre en nuestro calendario, los bolcheviques se reunieron con los representantes alemanes, austrohúngaros y otomanos para firmar la paz. Quiero recordar que la Triple Entente ignoró las peticiones de paz de los bolcheviques, provocando que estos se acercaran a los alemanes. Para celebrar las negociaciones en las mejores condiciones, acordaron un armisticio que mosqueó de sobremanera a la Triple Entente. Como he dicho antes, a la par del inicio de las negociaciones de Brest-Litovsk, los imperialistas de la Triple Entente se reunieron para pactar el reparto de las operaciones imperialistas en Rusia. Los británicos fueron destinados al Cáucaso, al Don y Kubán, los franceses a Ucrania y Besarabia, y al lejano oriente fueron enviados los estadounidenses y los japoneses. A su vez, financiaron a los contrarrevolucionarios zaristas, cosacos, islamistas y nacionalistas para acabar con el poder soviético. Las intenciones de la Triple Entente cumplían una doble función: acabar con la experiencia revolucionaria en Rusia, devolviendo el poder a sus aliados, y mantener a Rusia dentro de la Primera Guerra Mundial. Volviendo a las negociaciones de Brest-Litovsk, los primeros en protestar por las negociaciones fueron los socialrevolucionarios y los mencheviques, que aseguraron que los bolcheviques se estaban vendiendo a los alemanes. Pero no fueron los únicos que protestaron, porque entre los bolcheviques, Trotsky y Bukharin también protestaron. En el curso de las negociaciones surgieron los comunistas de izquierdas que protestaron ante las negociaciones de Brest-Litovsk, e irónicamente Trotsky, que era uno de los encargados de negociar con las potencias centrales, se mostró en contra de firmar el acuerdo. Bukharin insistió que era imposible lograr un acuerdo entre países imperialistas y la Rusia soviética, y que las negociaciones solamente debían servir como una maniobra política para ir organizando el Ejército Rojo y que comenzaran revoluciones en Alemania y en Austro-Hungría. Trotsky también era partidario de alargar las negociaciones para ganar tiempo y organizar el Ejército Rojo, a la vez que concienciaban a la clase trabajadora internacional del carácter imperialista y belicista de las potencias centrales. Según estos dos, los obreros de estos países se levantarían para protestar contra sus estados e iniciarían revoluciones en sus respectivos países. Esto es lo que dijo Trotsky en 1925, recordando las negociaciones de Brest-Litovsk. Iniciamos las negociaciones de paz con la esperanza de que se alzasen los partidos obreros en Alemania y en el Imperio Austrohúngaro, así como en las naciones de la Triple Entente. Por este motivo, fuimos obligados a retrasar las negociaciones lo más posible para que el obrero europeo tuviera tiempo para entender el principal objetivo de la Revolución Soviética y particularmente su política de paz. Es cierto que en el contexto de la Primera Guerra Mundial y tras la toma de poder por parte de los bolcheviques, ellos conservaban la esperanza de que las revoluciones se extenderían por el resto de los países capitalistas. Los bolcheviques tenían puestas las esperanzas en el proletariado alemán, incluso Lenin y Stalin tenían esas esperanzas, pero las esperanzas no iban a salvar a la Rusia soviética y las potencias centrales con las que estaban negociando perdían la paciencia y exigieron condiciones más duras. Trotsky alargó las negociaciones hasta el final del armisticio, que era el 17 de febrero de 1918, y los alemanes hicieron una última propuesta, que era adueñarse del Báltico, parte de Polonia, y que los bolcheviques pagaran una contribución de 6 millones de marcos. Trotsky se levantó de la mesa y se negó a firmar la paz.
paz. Es cierto que las exigencias de las potencias centrales eran muy duras, pero Lenin insistió que era necesario firmar la paz porque el Ejército Rojo aún no era lo suficientemente poderoso como para contrarrestar a los alemanes, y los hermanos proletarios de Alemania y Austro-Hungría aún no estaban en disposición de iniciar la revolución. El 18 de febrero, los alemanes lanzaron la Operación Puñetazo y se hicieron con el Báltico, una gran parte de Ucrania, y amenazaron Petrogrado. Mientras tanto, Lenin insistió que había que aceptar las exigencias de las potencias centrales y firmar la paz, ya que la patria socialista estaba en peligro. El 23 de febrero, los soviéticos detuvieron el avance alemán en Narva y Pskov, y ese día fue considerado como el día de la creación del Ejército Rojo. Pero la Rusia soviética no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a las potencias centrales, a la contrarrevolución interna y a la Triple Entente, que no tardaría mucho en intervenir en Rusia. En el séptimo congreso del partido, Lenin, Stalin y Sveldrov discutieron enérgicamente con Trotsky y Bukharin, y finalmente acordaron mandar un telegrama a los alemanes aceptando las humillantes condiciones para la paz. El Báltico cayó en manos de los alemanes y Ucrania quedó conformada como una república vasalla de los alemanes. No voy a explayarme mucho más sobre el tratado Brest-Litovsk porque mi intención es grabar un vídeo tratando este tema con profundidad, así que continúo. Las potencias imperialistas de la Triple Entente no vieron con buenos ojos la firma de la paz de las potencias centrales con la Rusia soviética, porque creyeron que la paz pondría a Alemania en una posición ventajosa para seguir guerreando y el ejemplo revolucionario bolchevique podría expandirse por el resto de los países capitalistas y contagiar a los proletarios de distintos países. Así lo explica Stalin en su obra Historia del Partido Comunista Bolchevique de toda la Unión. Los imperialistas del campo de la Entente temían que la paz entre Alemania y Rusia aliviase la situación militar de Alemania, empeorando con ello, por lo tanto, la situación de las tropas de la Entente. Temían además que la firma de la paz entre Rusia y Alemania acentuase el anhelo de la paz en todos los países y en todos los frentes, quebrantando de este modo la causa de la guerra, la causa de los imperialistas. Temían, finalmente, que la existencia del poder soviético en un territorio tan enorme como el de Rusia y los éxitos logrados por él dentro del país después del derrocamiento del poder de la burguesía fuesen un ejemplo contagioso para los obreros y soldados de los países occidentales, en los que fermentaba un profundo descontento contra aquella guerra interminable y que, siguiendo el ejemplo de los rusos, podían llegar a volver las bayonetas contra sus amos y opresores. Por todas estas razones, los gobiernos de la Entente decidieron lanzarse a la intervención militar contra Rusia con el fin de derribar el poder soviético e instaurar un poder burgués que restableciese el régimen capitalista dentro del país, anulase el tratado de paz con los alemanes y rehiciese el frente de guerra contra Alemania y Austria. Mientras tanto, en el interior de Rusia, el movimiento contrarrevolucionario se estaba organizando para estar lo suficientemente preparados para actuar conjuntamente con sus aliados de la Triple Entente. Los contrarrevolucionarios se reunieron en sociedades de beneficencia que no eran más que tapaderas para reunirse clandestinamente. A principios de 1918, los contrarrevolucionarios protagonizaron actos de vandalismo, motines y asesinatos de cuadros bolcheviques. Se estaba creando el movimiento blanco con las armas y el dinero de la Triple Entente. Llegó marzo de 1918 y en ese mes los bolcheviques experimentaron una escalada bélica enorme en la guerra civil. En ese mes llegaron los primeros contingentes de soldados de la Triple Entente a Rusia. El 9 de marzo de 1918, 200 soldados británicos desembarcaron en Murmansk y en los siguientes meses empezaron a llegar tropas de los países de la Entente. Para el verano de 1918, casi 200.000 soldados de la Triple Entente se encontraban en Rusia para aplastar el movimiento revolucionario bolchevique y devolver el poder a los blancos. Para ser más precisos, os voy a detallar cuántos soldados destinó cada país y en qué territorios asentaron. 50.000 checoslovacos, que formaban parte de la Legión Checoslovaca, ocuparon varias posiciones a través del ferrocarril transiberiano, sobre todo en el este de Rusia. 40.000 británicos ocuparon Vladivostok y Arcángel. 28.000 japoneses acompañaron a los británicos en Vladivostok. 24.000 griegos se dirigieron a Crimea. 13.000 estadounidenses se encontraron con los británicos y japoneses en Vladivostok y Arcángel. 12.000 franceses se movilizaron en Odessa y Arcángel. 12.000 polacos estuvieron presentes en Crimea y en Ucrania. 4.000 canadienses, 4.000 serbios, 4.000 rumanos, 2.500 italianos, 2.000 chinos y 150 australianos se trasladaron a Vladivostok
Vladivostok y Arcángel. Los aliados de la Triple Entente aplastaron la revolución en el noreste del país y dieron el poder a los blancos, proclamando el gobierno del norte de Rusia. A la movilización de tropas de la Triple Entente hay que sumar lo siguiente. En el Cáucaso Norte, los generales zaristas Kornilov, Alexeyev y Denikin organizaron el ejército voluntario y empezaron su lucha contra los soviets. En el Don, los generales Krasnov y Marmontov, apoyados secretamente por los alemanes, iniciaron el levantamiento de los cosacos del Don. Ucrania fue tomada por los alemanes debido al tratado Brest-Litovsk y con el permiso de la Rada ucraniana ayudaron a los nacionalistas a aplastar a los bolcheviques ucranianos. A su vez, en Transcaucasia, los alemanes y los otomanos apoyaron a los nacionalistas georgianos y azerís. En este punto, tengo que mencionar un hecho sumamente importante que fue el levantamiento de la Legión Checoslovaca. Este destacamento de checoslovacos estaba conformada por algunos inmigrantes checos y eslovacos y ciertos prisioneros de guerra que fueron capturados por la Rusia zarista en la Primera Guerra Mundial y acabaron integrándose dentro del ejército del zar. La mayoría de los checoslovacos ansiaban el derrumbe del Imperio Austrohúngaro para crear el Estado checoslovaco, de modo que la Triple Entente vio con buenos ojos su causa y decidió apoyarlos. No obstante, desde octubre de 1917 hasta mayo de 1918, Rusia vivió un periodo revolucionario y los checoslovacos se quedaron en tierra de nadie. Los bolcheviques, tras firmar el tratado de Brest-Litovsk, acordaron evacuar a la legión de checoslovacos para que marcharan al frente francés. Los bolcheviques aceptaron la exigencia con la condición de que los checoslovacos se mantuvieran neutrales en la contienda interna de Rusia y los ayudaron a trasladarse a Vladivostok, desde donde partirían hacia Estados Unidos y luego a Francia. Pero, tras una reunión clandestina en la delegación francesa de Moscú, la Triple Entente acordó recompensar a los checoslovacos con 15 millones de rublos y reconocerían el Estado checoslovaco si se rebelaban y luchaban contra el poder soviético. Y así fue. En la región central del Volga y en Siberia, la Legión Checoslovaca pasó a la acción y ayudaron a los terratenientes de estos territorios, apoyados por cierto por los socialrevolucionarios. En el Volga se creó un gobierno antibolchevique compuesto por los blancos y los socialrevolucionarios, y en Omsk los blancos organizaron su propio gobierno. No solo eso, la Legión Checoslovaca, experimentada en la Primera Guerra Mundial, protagonizó un acto de sabotaje y se hizo con la reserva del oro del Banco Central de Rusia, que estaba siendo trasladada por el ya derrocado gobierno provisional. La historiografía oficial ha vendido la idea de que los checoslovacos se rebelaron contra los bolcheviques porque estos incumplieron la palabra de evacuarlos a Vladivostok y que los iban a entregar a los austrohúngaros, pero omiten el acuerdo al que llegaron los checoslovacos y los anglofranceses. De la misma manera, tampoco se puede generalizar porque una parte importante de la legión se trasladó a Omsk para luchar bajo las órdenes de Kolchak, autoproclamado jefe y gobernador de toda Rusia, pero hubo otros soldados checoslovacos que se negaron a aceptar el dinero de la Entente y publicaron una carta en el periódico Uralsky Rabochi, el obrero de los Urales, en el que aseguraron que no traicionarían a los bolcheviques rusos y que algunos seguirían con la evacuación y que incluso otros se unirían a las filas del Ejército Rojo. Objetivamente, la sublevación de la Legión Checoslovaca fue el pistoletazo de salida para la actuación imperialista de la Triple Entente en Rusia. Para el verano de 1918, la Rusia soviética se encontraba en una situación catastrófica. Los imperialistas se habían hecho con 3/4 partes del territorio. Los socialrevolucionarios protagonizaron distintos levantamientos aprovechando la inestabilidad política y la comida empezaba a escasear debido a que cierta parte del campesinado, sobre todo el campesinado medio y los terratenientes, se quedaban con los alimentos. Pese a todas las dificultades, Lenin llamó a la ciudadanía para que protegieran la patria soviética y el Ejército Rojo se llenó de obreros y campesinos dispuestos a dar la vida por el poder soviético. Este poder cosechó las primeras victorias. Por ejemplo, a Charichin, que posteriormente se le conocería como Stalingrado, el gobierno soviético mandó a Stalin y este creó el Consejo de Guerra Revolucionario y la Checa local para acabar con la contrarrevolución del general Krasnov. Se le paró los pies al general Denikin, que solamente pudo actuar en el Cáucaso Norte, y Kornilov cayó en combate.
combate, los legionarios checoslovacos, socialrevolucionarios y blancos fueron expulsados de Kazán, Simbirsk y Samara. La sublevación del guardia blanco Savinkov, amparado por el militar británico Lockhart, fue aplastado. Las primeras victorias del Ejército Rojo motivaron enormemente a los combatientes soviéticos y los convenció de que eran capaces de hacer frente a todas las adversidades. Ahora bien, no se puede omitir que en los territorios que los blancos y los imperialistas tomaron el control, impusieron un régimen criminal que sería conocido como el terror blanco. Este terror se sustentaba en la persecución de cuadros bolcheviques, encarcelamientos arbitrarios y la creación de campos de concentración para los ciudadanos. Por ejemplo, solo en Arcángel, 1 de cada 5 habitantes fue encarcelado o trasladado a los campos de concentración. En el Don hubo fusilamientos en masa para que la población no actuara en la retaguardia. A los anticomunistas les encanta hablar del terror rojo, pero omiten que este terror se creó a consecuencia del terror blanco y las barbaridades que cometieron. En junio de 1918 se crearon los comités de campesinos pobres que se encargarían de poner en práctica el decreto sobre la tierra. De esta manera, combatieron a los terratenientes que se habían envalentonado con la llegada de los imperialistas, provocando la confiscación de tierras. Así, 50 millones de hectáreas pasaron a manos de los campesinos, se distribuyeron las herramientas de trabajo entre los campesinos pobres y se les requisó los excedentes de los productos agrícolas para entregarlo al ejército y a los centros industriales. A lo largo de 1918, estos comités se transformaron en los soviets del campo. El 4 de julio de 1918 se celebró el quinto congreso de los soviets de toda Rusia y en ella los socialrevolucionarios de izquierdas y algunos comunistas de izquierdas que se habían opuesto al tratado de Brest-Litovsk y a la campaña contra los terratenientes en el campo protestaron contra Lenin e incluso pasaron a la acción protagonizando un levantamiento en Moscú. Se mostraron ante el pueblo trabajador como contrarrevolucionarios y tomaron algunas calles de Moscú desde donde dispararon contra el Kremlin. En aquellos días, los socialrevolucionarios de izquierdas planearon un acto terrorista para que la Rusia soviética entrara en guerra con Alemania y el socialrevolucionario de izquierdas Blyunkin, que posteriormente se acercaría a Trotsky, asesinó al embajador alemán en Moscú. Los bolcheviques aplastaron todos los levantamientos socialrevolucionarios en Moscú y evitaron que Alemania les declarara la guerra por el asesinato de su embajador. En dicho congreso también se aprobó legislativamente la primera constitución de la Rusia soviética. El 30 de agosto de 1918, las acciones de los socialrevolucionarios y anarquistas golpearon fuertemente a los bolcheviques porque ese mismo día la socialrevolucionaria Fanny Kaplan, que algunos aseguran que era anarquista y otros populista, atentó contra Lenin y lo hirió gravemente, aunque no consiguió matarle. El mismo día, un colaborador de Fanny asesinó a Moisei Urisky, un importante bolchevique y jefe de la Checa en Petrogrado. Estos atentados demostraban que la guerra civil no se podía combatir convencionalmente, esto es, que a la contrarrevolución no se le combatía únicamente con el ejército, sino que la Checa debía cumplir con su función y desmantelar todas las conspiraciones terroristas que podían existir en el país. De ahí que en el entierro de Urisky, el pueblo trabajador portara estandartes que decían: «Muerta a los burgueses, viva el terror rojo». Viendo la difícil situación que vivía Rusia a finales de 1918, el gobierno soviético tomó dos decisiones claves. 1. La incorporación de antiguos oficiales zaristas al ejército rojo recomendado por Trotsky. La apuesta de Trotsky hizo que militares tan importantes como Frunze, Chapaev, Nikolai Shorsh o Tukhachevsky ingresaran en las filas del ejército rojo y profesionalizaran el ejército. 2. La adopción del comunismo de guerra. Con la implantación del comunismo de guerra, abolieron por decreto toda la propiedad privada, el Estado obtuvo el monopolio de los bienes básicos y de los alimentos, se impuso la protrazbyorska, se prohibió el comercio privado y se impuso la obligatoriedad del trabajo. En aquellos meses, en la Rusia soviética, imperó el lema de «el que no trabaja, no come». Objetivamente, el comunismo de guerra fue una política económica muy dura con el que abolieron toda la propiedad privada de un plumazo y requisaron los alimentos del campo. Pero, tal y como dijo Lenin, el comunismo de guerra se impuso para ganar la guerra, no porque el comunismo de guerra era en sí mismo comunismo. Es cierto que algunos bolcheviques como Bukharin o los comunistas de izquierdas entendieran que el comunismo de guerra ya era comunismo, pero no lo era. Era una política económica orientada a que los productos básicos y los alimentos llegaran a las ciudades y al ejército rojo. En verdad, fue necesario para que
que el Estado controlara prácticamente toda la actividad económica y social del país para enfrentarse de la mejor manera posible a los contrarrevolucionarios y ganar la guerra. No me voy a extender mucho más sobre el comunismo de guerra porque ya tenéis un vídeo en el canal dedicado al comunismo de guerra. Llegó el otoño de 1918 y la guerra se estaba alargando de sobremanera y la clase trabajadora del resto de los países empezaron a movilizarse contra la guerra. Por ejemplo, en Londres, los trabajadores del puerto se pusieron en huelga para evitar que el armamento británico fuera a Rusia. En Estados Unidos hubo protestas a favor de la paz y los delegados soviéticos insistieron que la guerra civil rusa era en sí una lucha de clases que había alcanzado su máximo esplendor en Rusia. Es más, incluso llegaron a Rusia destacamentos de combatientes internacionales para defender la Rusia soviética. Recordad que aún continuaba la Primera Guerra Mundial, pero para noviembre esta guerra llegaría a su fin. La sublevación de los marineros alemanes de Kiel propició la Revolución de Noviembre de Alemania y Guillermo II fue derrocado. El 11 de noviembre de 1918, los dos bandos de la guerra pusieron fin a la Guerra Mundial, pero no creáis que con esto acabó la Guerra Civil rusa, porque los imperialistas de la Triple Entente continuaron con su cruzada anticomunista. Con la rendición de las potencias centrales, la Triple Entente podía poner todos sus esfuerzos en acabar con la Rusia soviética, pero la rendición de Alemania también deshizo el Tratado de Brest-Litovsk y los soviets pudieron combatir para tomar el poder en Ucrania, en el Báltico, Bielorrusia y en el Cáucaso. La guerra civil entró en una nueva fase en la que la Rusia soviética combatía contra el movimiento blanco y la Triple Entente. El 18 de noviembre de 1918, los británicos y los franceses mandaron más tropas a Rusia. Los franceses ocuparon Odessa y Sebastopol. El resto de los aliados ocuparon el Turquestán y se hicieron con el control de varios territorios del Cáucaso. Es más, en julio de 1918, los británicos aplastaron la comuna de Bakú. La Triple Entente también impuso un bloqueo a Rusia, cortando todas las vías marítimas y dejándola cercada. Llegó el año 1919 y la Rusia soviética puso todos sus esfuerzos en expulsar a los imperialistas, porque sabían que ellos eran los principales garantes del movimiento blanco, de modo que si la Triple Entente era expulsada de Rusia, los contrarrevolucionarios blancos serían liquidados. Pero poco a poco, la clase trabajadora empezó a concienciarse de que la causa que perseguían los bolcheviques en Rusia era justa y que debían vencer. En este sentido, merece la pena destacar que en Alemania, los espartaquistas organizaron el levantamiento espartaquista y que en varios lands del país, como en Baviera, Sajonia o Bremen, se proclamaron repúblicas soviéticas. En Hungría también se proclamó la República Soviética. En Austria, los austromarxistas cogieron autoridad en Viena, comenzando el periodo de la Viena Roja. A su vez, entre las filas de los soldados de la Triple Entente aparecieron soldados que simpatizaban con los bolcheviques y trabajaron clandestinamente para ayudarlos y boicotear a sus generales. En las catacumbas de Odessa, varios soldados franceses que simpatizaban con el comunismo trabajaron junto al comité bolchevique de la ciudad. Me veo en la obligación de mencionar a la bolchevique francesa Jeanne Labouche, organizadora y secretaria del Grupo Comunista Francés en Moscú, y también la organizadora de la sección extranjera de los bolcheviques que trabajó en el interior del país concienciando a los soldados extranjeros. Fue fusilada por los franceses por haber cooperado con los bolcheviques. El internacionalismo proletario que empezó a florecer en 1919 llegó a su punto máximo con la creación de la Tercera Internacional o la Comintern en marzo de 1919, con el que organizaron distintos partidos comunistas en los países capitalistas. Los bolcheviques no estaban solos, tenían el apoyo de la clase trabajadora internacional, pero ellos debían trabajar sobre el terreno para ganar la guerra civil. En marzo de 1919 se celebró el 8º Congreso del Partido, en el que Lenin difundió la idea del imperialismo como fase superior del capitalismo, se prestó una atención especial al campesinado medio que estaba a caballo entre la burguesía y el proletariado e insistió que el poder soviético debía ganarse su confianza para que no se deslizaran a la contrarrevolución. También se acordó fortalecer el Ejército Rojo en aras de crear un ejército regular y profesional que defendiera el poder soviético. Antes de la primavera de 1919, los bolcheviques propusieron un armisticio a la Triple Entente y los gobiernos imperialistas aceptaron empezar con las negociaciones en el archipiélago de los Príncipes. Los gobiernos imperialistas creían que los soviéticos no se iban a sentar en la mesa de negociaciones debido a que estaban cosechando varias victorias en la guerra, pero para su sorpresa,
los delegados rusos aceptaron acudir a dicha reunión. Los imperialistas, al ver que su jugada les salió mal, decidieron reanudar las hostilidades. En la primavera de 1919, el almirante Kolchak, que había sido nombrado gobernante supremo de Rusia por la Triple Entente, reunió un gran ejército contrarrevolucionario de 400.000 soldados para combatir a los soviets. Kolchak llegó a amenazar el Volga, pero fue derrotado por el Ejército Rojo en los Urales y lo persiguieron hasta Siberia, donde fue combatido por el Ejército Rojo y por el gran movimiento partisano de los campesinos. En el verano de 1919, el general Yudenich pasó a la acción lanzando una ofensiva sobre Petrogrado. Este general estaba apoyado por los estonios, finlandeses y los británicos, pero el Comité Central mandó a Stalin a Petrogrado y en el curso de 3 semanas aplastó una sublevación de blancos en la ciudad y derrotó al general Yudenich. La Entente llamó a su siguiente general, que fue Denikin, que operaba en el Frente Sur. En realidad, este general obtuvo mejores resultados que sus antecesores, porque se hizo con Ucrania, acecharon la región de Tula y se aproximó a Moscú. El Comité Central se decepcionó tanto con el papel que jugó Trotsky contra Denikin que decidieron sustituirle por Stalin, Voroshilov, Ordzhonikidze y Budyonny. Stalin puso 3 condiciones para ser enviado al Frente Sur. 1. Trotsky no ha de inmiscuirse y ha de seguir donde está. 2. Ha de retirarse inmediatamente del Frente Sur a una serie de colaboradores que son incapaces de restablecer la situación en el ejército. 3. Serán enviados enseguida al Frente Sur otros colaboradores elegidos por mí y que pueden desempeñar esta tarea. Las 3 condiciones fueron aceptadas por el Comité Central en su totalidad. Stalin cambió el plan de ataque contra Denikin que había propuesto Trotsky y ordenó lanzar el ataque principal desde Kharkov, Donbass y Rostov. El resultado del plan de Stalin fue todo un éxito, porque liberaron Ucrania y el Cáucaso Norte, pero a la par que el Ejército Rojo llevaba a cabo el plan de Stalin contra Denikin, Yudenich se reorganizó y marchó de nuevo sobre Petrogrado, pero el Ejército Rojo volvió a derrotarlo. Con la derrota de Kolchak, Denikin y Yudenich, hubo una tregua de 3 meses que sirvió para que la Rusia soviética pudiera reorganizarse. La tregua no significaba el fin de la guerra, porque en el lejano oriente los blancos seguían operando. En Crimea lo mismo, y ahora los recién independizados polacos también querían entrar en la guerra para hacerse con los territorios que les arrebataron en las particiones. En enero de 1920, los países de la Triple Entente levantaron el bloqueo a Rusia dándole un respiro, y esto sirvió para que el gobierno soviético se tomara un tiempo para trabajar en la economía nacional. Se movilizaron soldados para arreglar las vías de transporte, ciertas ramas de la industria, se mejoró el abastecimiento de alimentos en el país, Lenin empezó a pensar en la electrificación de Rusia y para organizar toda la producción con arreglo a un plan, crearon el Gosplan, que sería el órgano que acabaría planificando la economía nacional. A finales de marzo de 1920 se celebró el 9º Congreso del partido y en él se atendieron todas las cuestiones que os acabo de mencionar. El gobierno soviético quería mejorar la economía nacional para estar en las mejores condiciones de batallar una vez que se acabara la tregua con los blancos y sus aliados imperialistas. A su vez, Lenin propuso un plan para electrificar el país y sobre ese plan se creó el Goelro, que se encargaría de hacer realidad la propuesta de Lenin. Mientras que los bolcheviques trabajaban para reconstruir la economía y asentar su poder en los territorios que habían arrebatado a los blancos, los contrarrevolucionarios alzaron al barón Wrangel, que reorganizó a los restos de las tropas de Denikin en Crimea, y por otro frente apareció el nacionalista polaco Pilsudski, que representaba a los nobles y los terratenientes polacos, o sea, a la Polonia de los panis. Por un lado, el objetivo de Wrangel era marchar desde Crimea para hacerse con el Donbass y Ucrania. Por otro lado, el objetivo de Pilsudski era hacerse con una parte de Ucrania y concretamente con la zona situada a la derecha del río Dnieper y toda Bielorrusia. Resumiendo, los polacos pretendían extenderse de mar a mar, desde Danzig hasta Odessa, y para ello los polacos se acercaron a Wrangel para cumplir con esta misión y a cambio ayudarle a instaurar en Rusia el poder burgués y terrateniente. Lógicamente, estos dos contaban con el apoyo y la financiación de los imperialistas de la Triple Entente. Los polacos entraron en Ucrania y llegaron a ocupar Kiev, y Wrangel amenazó el Donbass, pero el Ejército Rojo desplegó una nueva contraofensiva y expulsaron a los polacos de Kiev y de Bielorrusia, llegando incluso a amenazar Varsovia. La guerra con los polacos prefiero dejarlo para un vídeo diferenciado, porque el desarrollo de esta guerra merece ser tratada en un vídeo concreto, pero sí tengo que decir que los polacos ganaron la batalla de Varsovia y la Rusia soviética pidió la paz que fue firmada en el Tratado
Tratado de Riga de 1921, con el que entregaron Galicia a los polacos y la zona occidental de Bielorrusia. Mientras tanto, los soviéticos se concentraron en derrotar a Wrangel, que estaba siendo apoyado por la Triple Entente con todo tipo de armas modernas. Pese a todo el armamento de Wrangel, el Ejército Rojo le hizo retroceder hasta Crimea y allí tomaron las posiciones fortificadas de Perekop, con el que acabaron aplastando a las tropas de Wrangel. El último general títere de los imperialistas había caído y los soviéticos se dedicaron a dar el poder a los soviets en el Cáucaso. De esta manera, en Armenia, Georgia y Azerbaiyán, los soviets derrotaron a los nacionalistas y se fundó la República Soviética de Transcaucasia. La resistencia japonesa en el Extremo Oriente aguantó hasta 1922, pero fueron derrotados cuando el Ejército Rojo recuperó Vladivostok. Para finales de 1921 y principios de 1922, el Movimiento Blanco y sus aliados imperialistas habían sido derrotados y la Rusia soviética defendió la patria socialista e instauró el poder soviético en el resto de los territorios del ya extinto Imperio Ruso. Después de toda la labor que hicieron en las dos revoluciones de 1917 y la victoria en la Guerra Civil, el 30 de diciembre de 1922, la República Socialista Soviética de Rusia, de Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia fundaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, esto es, la URSS. En este vídeo me he centrado en las batallas y luchas que llevó a cabo el Ejército Rojo contra el Ejército Blanco y la Triple Entente, y sé que algunos sucesos como el Tratado de Brest-Litovsk, la Guerra Polaco-Soviética o las rebeliones campesinas y anarquistas apenas las he explicado, pero esto se debe a que estos temas merecen ser tratados en distintos vídeos para analizar todas estas cuestiones en profundidad. Pero lo importante de todo esto es que los bolcheviques, el poder soviético y la clase trabajadora de toda Rusia se enfrentaron a un enorme movimiento contrarrevolucionario que llegó a controlar 3/4 partes del país y consiguieron vencerlos e instaurar la Unión Soviética. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hablara sobre el Tratado de Brest-Litovsk, la Guerra Polaco-Soviética o las rebeliones anarquistas en el campo? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero para crecer y para que sigamos subiendo este tipo de contenido a las redes sociales. También tenéis en la descripción del vídeo los documentos que tenemos a la venta, pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram donde subimos nuevo contenido a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!